Buenas noches a todos. Como parte de esta serie interrumpida de actividades que estamos teniendo desde más temprano en la tarde y que va a continuar después de la presentación del libro de Jean-Pierre con un conversatorio, tengo el agrado de formar parte de esta presentación del libro de nuestro colega, amigo y profesor de la Universidad, Jean-Pierre Cruz, El paisaje peruano. Quería simplemente, quiero disculparme primero que nada, porque ya lo sabe Jean-Pierre y Ginés, tengo un compromiso familiar que no puedo faltar porque puede generarme algunos problemas familiares importantes. Cumpleaños de una de mis hijas y son bien susceptibles. Digo susceptibles porque la otra está por ahí también y se va conmigo. Voy a tener que disculparme si me ven salir abruptamente, no es porque esté fastidiado con lo que se esté diciendo, por favor. Ahora, quiero decir que quería hacer algunas reflexiones relativamente breves, sencillas, sobre cómo, en mi concepto, el libro de Jean-Pierre, si bien tiene una autonomía conceptual y teórica y es un proyecto personal que ha sido motivado por sus intereses propios, forma también parte de un proceso de toda la Facultad de Arquitectura. Es decir, desde la fundación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Porque creo que, de alguna manera, ha habido un sentimiento colectivo de esta preocupación por el territorio peruano como uno de los temas centrales de lo que debía ser, no solo el tema de los talleres de diseño, no solo tema de los cursos, sino también tema de los trabajos y los proyectos de investigación. Entonces, desde que en el 2001, y Jean-Pierre estuvo presente también, hubo el primer seminario internacional en el que una serie de arquitectos y docentes y críticos y teóricos de la arquitectura vinieron a conversar con nosotros sobre cómo formar una nueva facultad de arquitectura, el tema de la geografía del Perú fue un tema central a las discusiones. La enorme variedad bioclimática del Perú, todo el tema del territorio y su increíble diversidad de pisos ecológicos, de formas de vida, de diferentes tipos de territorio desde un punto de vista geográfico, fue un tema central de la preocupación para la fundación de la facultad. Que el territorio peruano, y en ese momento hablábamos de territorio peruano sea un tema de reflexión central a la actividad docente y a la actividad de investigación de los profesores. Y efectivamente, así fue haciéndose gradualmente con una serie de tendencias. No voy a hacer ahorita yo soy el primer apurado de no hacerlo muy largo, no voy a hacer una explicación muy larga, pero quiero poner bastante énfasis en este tema porque empezó a desarrollarse en trabajos de investigación, en algunos talleres, y culminó o tuvo su primera culminación cuando hacia el final de la carrera de las primeras promociones se fundó el primer taller que nosotros llamamos PFC, que es el proyecto de fin de carrera y que estuvo a cargo justamente de Jean-Pierre. Este primer taller tuvo una clarísima impronta que podríamos llamar regional, territorial, que intentó abarcar un poco el territorio del Perú, ubicándose los temas en diferentes condiciones geográficas, con todo lo que eso implica, que se convirtieron en tema de investigación y en tema de generación del proyecto en los diferentes alumnos que hacían sus temas del proyecto de fin de carrera. Y ya en ese momento, Jean-Pierre tuvo la intuición de vincular los diferentes territorios con la idea de que venía, con los proyectos que venían del Estado, de los centros de investigación tecnológica,
que era una manera de encontrar como ciertos motivos o temas productivos en los diferentes territorios que tenían que ver con la geografía de los territorios. Lo que Jean-Pierre hizo en el primer proyecto PFC fue vincular la productividad potencial definida por la región a un proyecto de arquitectura que a su vez se adaptaba a las características climáticas, culturales, en general de la región en la que estaba, y que incluso experimentaba a nivel constructivo en utilizar materiales de la zona, reinterpretándolos en un sentido experimental. Gradualmente hubo la necesidad de hacer otro proyecto de fin de carrera y surgió la idea de que debía ser la ciudad, especialmente Lima y la complejidad urbana, el otro tema de un proyecto complementario del PFC. Y surgió el taller de proyecto urbano. Y bueno, yo estuve involucrado en ese proyecto de ese taller y empezamos a tener estos proyectos que en las sustentaciones eran los proyectos regionales y los proyectos más urbanos. Y en algún momento, un poco tratando de concretar lo que se decía de cuál era la temática de la facultad, en algún momento escribí o dije también, y creo que compartíamos mucho esa idea, que los dos grandes temas o los dos grandes proyectos de la arquitectura peruana y de la arquitectura latinoamericana eran la ciudad y el territorio, los temas urbanos y los temas territoriales. Esto fue desarrollándose gradualmente, pero poco a poco todos empezamos a sentir que había algo más conceptual que estaba faltando, una mejor definición que simplemente la ubicación relativa en la ciudad o en el territorio. Y en algún momento cambiamos un poco esa terminología, y me acuerdo en algunos seminarios internacionales donde propusimos, en todo caso yo me sentí también partícipe de eso, que los grandes temas de la arquitectura peruana y latinoamericana eran la metrópoli y el paisaje. Y este cambio entre ciudad y territorio y metrópoli y paisaje tenía una razón de ser. La razón era profundizar y determinar mejor el campo conceptual en el que estamos hablando, del cual estamos hablando. No es lo mismo simplemente decir proyectos urbanos, etcétera, de definir la metrópoli, Lima como una metrópoli, con todo lo de desarticulado, complejo, segregado, irregular, fracturado, que es una ciudad como Lima, desmesurado en tantos sentidos, que es difícil de abarcar de una sola manera, que empezamos en el taller del PFC a tratar de definir más conceptualmente el concepto de metrópoli referido a nuestra realidad. Incluso creo que tenemos un tema pendiente, y ahora que veía la exposición, la primera parte de la exposición de Ángelo, veía que cuando hablaba de Sao Paulo es lo mismo. El gran tema contemporáneo de la ciudad de la metrópoli latinoamericana es una temática enorme e importante en formación. Pero no es eso lo que nos trae aquí, porque no estoy hablando del tema de la ciudad y de la metrópoli, sino que el concepto de metrópoli, a partir ya de hace algunas décadas, implica una serie de marcos conceptuales para entender la ciudad y el fenómeno urbano. Y de manera similar se empezó a hablar no tanto de la ubicación territorial o la ubicación regional, sino del paisaje. Y el paisaje es, como sabrán cuando lean este libro, un concepto, un sistema conceptual, es una construcción, es un hecho cultural. El paisaje no es el territorio peruano, el medio ambiente, como Jean-Pierre muy bien explica en el primer capítulo, en la introducción de su libro, no es solamente un tema territorial o geográfico, sino es una estructura cultural. Por eso, como él mismo dice, no tiene mayor sentido hablar entre la oposición entre paisaje natural y paisaje cultural, es lo mismo. Y esto lo va a desarrollar sistemáticamente a lo largo de su libro. Entonces, lo que este libro hace
es ubicándose dentro de esta preocupación general de la facultad por el territorio peruano y luego por la ciudad, y esta idea de conceptualizar la gran ciudad como un fenómeno metropolitano y el trabajo sobre el territorio como una reflexión y un trabajo sobre el concepto de paisaje, lo que creo que permite ubicar mejor el libro de Jean-Pierre en un contexto cultural y de creación colectiva, no del libro, que es una creación propia de él, sino una creación colectiva de este intento de conceptualizar estas categorías para entender nuestra realidad. Leyendo el libro, que he tenido que leerlo un poco apresuradamente, el libro realmente intenta sistematizar de manera clara y escalonada, conceptualmente, construyendo un argumento sobre el paisaje. Sé que estos lo van a desarrollar un poco más Ginés y Jean-Pierre seguramente, así que pero quiero hacer algunos apuntes que me parecen importantes. En la primera parte del libro, Jean-Pierre va a definir qué es el paisaje y va a poner una serie de condiciones conceptuales para poder definir un paisaje. No es solamente un territorio, es también su representación, es también su conceptualización, es también su intervención. No es, como digo, un hecho de cultura, el paisaje, es una construcción. Y eso lo va a definir en un primer momento. En un segundo momento del libro, se va a trasladar al territorio peruano y va a decir, existe una construcción conceptual históricamente determinada, hecha a lo largo de la intervención de una serie de teóricos e investigadores sobre el paisaje peruano, o en pocas palabras, existe el paisaje peruano, entendiendo que paisaje es una creación, es una formación conceptual, es una formación cultural. Existe el paisaje peruano y Jean-Pierre va a hacer, y esto me pareció realmente interesante y estimulante en el libro, va a hacer una serie de reflexiones partiendo de una serie de autores, ¿no? Y debo decir que uno que me parece uno de los héroes del libro es el geógrafo Javier Pulgar Vidal, que realmente es quien empieza a conceptualizar el paisaje peruano en el sentido transversal, en el sentido no longitudinal, como lo aprendíamos en el colegio, los de una generación un poco más antigua que muchos de ustedes, que era la costa, la sierra y la selva, sino empieza a entender el paisaje peruano como cortes transversales que van desde el océano hasta la Amazonía, pasando a través de los Andes. Este cambio conceptual es fundamental para entender el territorio peruano como una serie sucesiva de secciones y no como una contigüidad casi aleatoria entre líneas, ¿no? Estas secciones que abarcan la totalidad del territorio peruano van construyendo el primer concepto, creo, fundamental de paisaje. Jean-Pierre se apoya en una serie de autores, no solamente un geógrafo, arqueólogos como Elías Mujica, como José Canciani, que es arqueólogo y arquitecto también, investigadores del territorio, como algunos arquitectos, como Willy Ludeña, por ejemplo, que conceptualiza la idea del paisaje, incluso como artistas, como Verónica Cruz, que también conceptualiza a través de su obra y su reflexión el tema del paisaje, y va construyendo la idea del paisaje. Lo que es interesante en el libro, y es un tema abierto de discusión, es que la identidad paisaje peruano empieza a ir como centrándose como una cámara que estuviera como enfocando cada vez más, empieza a enfocarse en la idea del paisaje peruano precolombino. Es decir, que las sociedades prehispánicas precolombinas construyeron el concepto de paisaje. Y luego, en lo que va a ser la parte central del libro, y no voy a entrar, pero no puedo dejar de mencionar algunas cosas, Jean-Pierre va a empezar a desarrollar una serie de conceptos, el más importante de los cuales, creo yo, es el concepto de crianza. Cuando él va a ir desarrollando la idea de que el paisaje es una construcción que abarca
de una manera holística la totalidad de la realidad, incluyendo las intervenciones sobre el paisaje, la construcción, el asentamiento humano, el desarrollo de la fauna, el desarrollo de la flora, el desarrollo de la agricultura, la transformación del paisaje a través de los andenes, a través de las construcciones de plataformas, etcétera, en el mundo prehispánico o precolombino, él va a establecer un concepto que, proveniente de otros autores, le da una importancia central, que es el concepto de crianza. Y el concepto de crianza tiene que ver con la interacción de todos los aspectos del territorio para definir el paisaje como una totalidad indivisible de actividad humana, de territorio, de transformación del territorio y de interpretación e incluso de representación de este territorio. Entonces, vemos, y esa es la hipótesis que Jean-Pierre desarrolla en la parte central del libro, el mundo precolombino existe el paisaje peruano precolombino, se pregunta en un determinado momento, ¿no? Es decir, es aplicable este concepto de crianza, que él llama como una especie de crianza, como una suerte de interacción en todos los elementos que determinan una realidad, una ecología, digámoslo así. Él va a desarrollar una serie de categorías que me parecen, simplemente quiero leerlas porque creo que define mucho lo que es el centro conceptual del libro. Dice: recreando la naturaleza, los sistemas de crianza del paisaje peruano: crianza del agua, crianza de la tierra, crianza del cielo, crianza de la fauna y la flora, crianza de las deidades, crianza de los seres humanos. Y finalmente establece una cosa que llama sistemas de predicación, que es lo que constituye una manera de interrelacionar estos diferentes sistemas de crianzas. Él usa la palabra en el sentido de cómo cada uno de estos temas, por ejemplo, crianza del agua, no solamente tiene que ver con la organización de los canales de regadío, etcétera, sino también con su simbolización, su forma de expresarse a través de una serie de incluso elementos que él denomina correctamente estéticos en el mundo precolombino, para llegar incluso a un sistema, una forma de representación simbólica de el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Y así va avanzando paso por paso hasta llegar, por ejemplo, al sistema de deidades, que es esta idea de cómo el territorio está de alguna manera sacralizado en el mundo precolombino, ¿no? Y bueno, eso lo sabemos por los apus y las huacas, pero de todas maneras él lo va a trabajar sistemáticamente. Es sumamente interesante la manera como se intenta en este libro una investigación casi fundacional, aunque está basada en un montón de investigaciones previas de otras disciplinas también, en casi una fundación basada en la investigación del paisaje peruano como base de la interpretación, no solamente el entendimiento de nuestro territorio, sino también su intervención. De ahí que hay un último capítulo, dicho sea de paso, una cosa que también me parece importante y tiene que ver con este último capítulo, hay una salvedad o un cierto reparo en todas estas conceptualizaciones sobre el tema de la Amazonía. Es decir, qué tanto el paisaje amazónico está compuesto en la medida en la que es difícil la intervención directa sobre él, porque es una intervención que podríamos denominar más transitoria, ¿no? Menos definida que construir andenes o construir representaciones, incluso del territorio de tipo simbólico, como la piedra de Sayhuite, por ejemplo, que tiene una presencia importante en el libro y cosas de ese tipo de representación del territorio. El tema de la Amazonía, Jean-Pierre da un paso adelante, un paso atrás, es tentativo y me pareció interesante, porque la última sección del libro es sobre la transamazónica, es decir, esa carretera que conecta el Pacífico con el Atlántico a través del territorio peruano en sección transversal y de la Amazonía brasileña hasta llegar al Atlántico. Y esta última parte me parece
sumamente interesante porque sin llegar a demasiadas conclusiones con respecto a sus investigaciones anteriores, adelanta la problemática central del tema del paisaje y la problemática central que vivimos día a día, quienes leemos los periódicos o por lo menos nos enteramos de los noticieros, es casi imposible no enterarse de los grandes conflictos de intervención en el territorio peruano y los grandes conflictos, el gran enfrentamiento entre la idea de desarrollo y la idea de conservación. Y él cree, y termina en esta nota un poco de fe, que el estudio del paisaje y el entendimiento de su conceptualización puede ser o es un instrumento importante, entre otros, para tratar de negociar este conflicto tan importante que tenemos en nuestros países entre desarrollo y conservación, ¿no? Y la manera de hacerlo, y eso, con eso sí, les prometo que termino, es interviniendo o encontrando la intervención en el paisaje a través, no tanto de la arquitectura, sino de los proyectos de la arquitectura tradicional que podríamos entender como casas, viviendas, edificios institucionales, sino a través de la infraestructura. Jean-Pierre propone como proyecto intervenir arquitectónicamente en los proyectos de infraestructura, que son los grandes proyectos transformadores del territorio. Y de esta manera no solamente propone un instrumento de conocimiento y un metodológico sobre una parte importante de nuestra realidad y de una categoría fundamental para entendernos, que es el paisaje peruano, sino propone también, tentativamente, pero como hacia adelante, una estrategia de intervención, que es intervenir arquitectónicamente o arquitecturizar de alguna manera la intervención en el territorio de los grandes proyectos de infraestructura. Y creo que de esa manera se cierra un poco el arco de este libro que, bueno, me parece sumamente estimulante y quiero felicitar a Jean-Pierre. Gracias. Bueno, yo tengo aquí unas notas. Bueno, algunas cosas ya las ha dicho Reinaldo, ¿no? Cosa que me imaginaba que iba a pasar, ¿no? Es el privilegio de hablar primero. Claro, claro. Sin embargo, yo lo voy a contar de otra manera. O sea, tengo aquí como cinco asuntos que me parece que me parece que son como 5 asuntos que cuentan bastante bien lo que ha sido para mí la lectura del libro, y la verdad es que la lectura de otros textos y de otros libros, pues que durante este mes pues me he ido como un poco enredando, porque de uno he pasado a otro, y la verdad es que pues he disfrutado mucho, ¿no? En primer lugar, el primer asunto está, digamos, relacionado con una historia que yo me he imaginado, no sé si es cierta, seguramente no lo es, pero que me he imaginado, y que tiene que ver con el modo en el que el libro se ha construido en la cabeza de Jean-Pierre. Y es que el libro es el libro de un viaje, ¿no? O sea, es un viaje que hicisteis, ¿no?, Sandra y Jean-Pierre, un viaje que lo primero que produce pues es una envidia enorme y mala, como ojalá se rompa una pierna, porque me gustaría a mí hacerlo, ¿no? Un viaje ¿no?, pues desde el Atlántico hasta el límite, pero desde el Pacífico hasta el borde de la frontera brasileña en el Amazonas. O sea, yo tengo aquí ¿no?, desde San Juan de Marcona a Iñipari. ¿Está bien? ¿Es correcto? Claro, son lugares que es que no puedo ni imaginar, ¿no? O sea, desde España, pues estos lugares pues son, pues, algo banco que existía cuando eras niño, que casi no te lo crees que puedan existir, ¿no? O sea, que me parece que es el viaje y la narración del viaje. Entonces, claro, yo me acordaba, pues no sé, de Marco Polo, me acordaba de Tatlin, que fue andando desde Moscú al taller de
de Picasso en el año 1907, que por cierto le pegó una patada y le dijo que no quería ni verle, y luego le contrató como limpiadora del estudio. Me acordaba de Brancusi, que salió de Rumanía en el año 1903 para viajar a París. Me acordaba de Nabokov, que viajó insistentemente por el territorio norteamericano, y Lolita no se puede entender de ninguna manera sin saber que Nabokov era pues, una persona que hizo miles y miles y miles de kilómetros en Estados Unidos. Pero también me acordaba de Petrarca, ¿no? que subió el Mont Ventoux y que de alguna manera pues, bueno, pues formaliza pues, esas primeras imágenes de lo que realmente es el paisaje. Es decir, que en realidad antes que el libro hay como una acción, que es la acción de caminar. Luego además en el libro hay otra cosa muy bonita, y es que esa acción de caminar está relacionada con otra que para un arquitecto parece como muy obvia, en este caso a un arquitecto un poquito arcaico, ¿no? o antiguo, ¿no? Que es la de dibujar. El libro está lleno de dibujos preciosos, que están viéndose algunos en la pantalla, es decir, que al mismo tiempo que los autores, que yo creo que en este sentido tengo que hablar en plural, porque yo sé que el viaje lo hicisteis juntos, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que caminas, dibujas. Y al mismo tiempo que dibujas, entiendes lo que vas viendo, ¿no? Es decir, que hay un proceso que tiene que ver pues, con la acción de caminar. Claro, caminar es algo que se nos ha olvidado. En Lima la verdad es que es difícil, ¿no? Porque es que hay tanto tráfico y todo está tan lejos, ¿no? Pero caminar, o sea, el ser humano, ¿no? Que todavía nosotros tenemos la anatomía del hombre de la sabana, que caminaba todos los días 50 kilómetros o 60 kilómetros. Digamos que nuestra constitución fisiológica está construida todavía, o sea, no ha cambiado respecto del hombre, ¿no? que hace pues, 150.000 años o 200.000 o 300.000 o no sé cuántos, o 1.000.000 quizá, digamos, caminaba en la sabana africana. Es decir, esa condición, o sea, esa actitud de decir, no, yo voy a caminar y como consecuencia de ese camino voy a descubrir lo que veo y lo voy a notar. A mí me parece, pues, bueno, me da muchísima envidia, ¿no? Claro, la segunda cuestión, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde camino? ¿No? Entonces me acordaba de una historia bonita de Hamish Fulton, ¿no? Que conocéis, un artista que en realidad lo que hace es caminar, ¿no? Que había hecho un experimento muy bonito, y es que había ido a Santiago de Compostela a recorrer el Camino de Santiago desde Santiago de Compostela. Y iba anotando las personas que le iban diciendo, oiga, que es al revés, Santiago de Compostela está en la otra dirección. Es decir, él, en vez de ir y, digamos, caminar hacia Santiago de Compostela, decide ir a Santiago de Compostela para caminar en dirección contraria, y va anotando la experiencia según la cual cada peregrino que se cruza con él le va diciendo, oiga, usted está muy equivocado, porque es en la dirección contraria la que tiene que caminar. Y en ese sentido me parece que Sandra y Jean-Pierre han caminado también en sentido contrario, como decía Reinaldo. Claro, yo me imagino, no lo sé, no conozco la historia del Perú, o me gustaría, estoy empezando a enterarme un poco, ¿no? Yo creo que esa división del país en sentido longitudinal, pues, digamos, tiene que ver con lo militar, es decir, es un ejercicio de dominación, es decir, digamos que habría un militar que sabía nadar, que estaba en la costa, uno que tenía las piernas un poquito más fuertes y entonces estaría en la montaña, y otro, en fin. Yo creo que esa división del territorio pues es una división que en realidad no tiene nada de geográfico, sino que es un instrumento de dominación, no de dominación en el peor sentido de la palabra, que seguramente yo soy español, ¿no? Entonces, de dominación política y sobre todo militar, ¿no? También religiosa, supongo, ¿no? Pero claro, vosotros camináis en sentido perpendicular. Yo tengo algo que ver con vosotros, yo sé que vosotros no habéis caminado. Yo he caminado del Mediterráneo al Atlántico, que hay 500 kilómetros pasando por encima de todas las montañas del Pirineo. Es una experiencia que tuve hace 30 años y que recuerdo como una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida. El Pirineo lo que hace es cruzarse. Los franceses nos invaden, nosotros tomamos un trocito de Francia, o sea que hay un proceso, digamos, de la montaña, se cruza en sentido perpendicular para entrar en la península ibérica, y yo lo he recorrido en sentido longitudinal, que en este caso es como lo más
extraño, ¿no? Es decir, que yo creo que vosotros habéis decidido, primero vamos a caminar y segundo vamos a reflexionar sobre cuál es la dirección y cuál es el camino que hay que trazar, ¿no? Y yo creo que bueno, ya está, es decir, es que ahí ya está el libro, es decir, en el momento en el que uno decide caminar y decide caminar en el sentido transversal, pues es que una parte importantísima de todo lo que está en el libro, pues digamos, parece como muy fácil, seguramente no lo es, ¿no? Pero parece muy fácil, es decir, gran parte de eso es consecuencia de esas dos, digamos, primeras decisiones, caminar, supongo que fuisteis en coche, pero da igual, y elegir, digamos, el camino raro o incorrecto, ¿no? Como el de Hamish Fulton, que decide caminar en sentido contrario el camino de Santiago, ¿no? Bueno, solamente es posible, desde mi punto de vista, entender el paisaje, intentar, digamos, interiorizarlo, si la actitud es esa. Si no, a mí me parece extraordinariamente difícil, ¿no? Claro, luego hay otra cuestión sobre la visión, ¿no? Primero caminar, después elegir el camino al revés y después cuáles, digamos, las lentes o los prismáticos que usamos para ver lo que uno ve, anota, dibuja y demás durante este camino, ¿no? Durante este proceso, ¿no? Y yo creo que en este sentido el libro también tiene, ya digo, lo estoy contando como si fuera muy obvio, estoy seguro de que no ha sido así, sino que es el proceso, digamos, de acumulación de material y como de sedimentación de cierta cantidad de material, que es lo que ha permitido materializar o construir el libro, ¿no? Claro, yo tengo aquí, pues efectivamente, ¿no? La visión, pues es una visión también perpendicular, ¿no? Hay un geógrafo al que, ¿no? Pulgar, Múgica, un arqueólogo, un arquitecto, Ludeña, una persona relacionada con el territorio, Canciani, y un artista. Es decir, que también hay como una pequeña perversión. Pero yo creo que por encima de todos ellos está Bergh, ¿no? Al que no había leído en mi vida y he tenido la fortuna de, como consecuencia de este encargo, leer un par de cosas, que yo creo que también está en el corazón del asunto. Es decir, que la tercera decisión es: voy a caminar en esa dirección, pero antes o durante voy a leer a Bergh, ¿no? Que tiene una visión del mundo. Bueno, Bergh es un estudioso ¿no? Un orientalista, y entonces de repente también uno se queda como descolocado, ¿no? Dice, bueno, no solamente camina de Santiago al revés, sino que además se va a Perú, pero ha leído antes a un especialista en asuntos chinos, ¿no? Que a mí me dejó así como muy descolocado, porque, ya digo, no lo conocía muy de pasada, o sea, pero no lo había leído, ¿no? Entonces eso me parece esencial, es decir, además la posición en la que vosotros os colocáis tiene que ver desde el principio con una lectura del mundo y con una lectura del paisaje que no es occidental, sino que proviene de otro mundo completamente diferente, que entiende el territorio de una manera muchísimo más holística y que seguramente como consecuencia de que no ha sufrido o no ha tenido, o sea, no lo digo solamente como algo de víctima, sino que no ha tenido, digamos, o sea, su territorio, digamos, no ha sido ocupado por la revolución, digamos, industrial sucesivas que se han producido en el mundo occidental, y como consecuencia de ello tiene una lectura totalmente distinta, ¿no? En cuarto lugar, una vez, y lo vuelvo a repetir, ¿no? decidir caminar en esa dirección y haber leído a una persona especialista en el mundo oriental, está, digamos, la ambición del proyecto. Yo creo que el libro es como un semillero, es decir, creo que me resulta difícil entender cuál es la conclusión, es decir, creo que, digamos, que las conclusiones a mí me parece que a veces no, o sea, yo tengo aquí alguna cosa sobre eso, ¿no? Pero no, o sea, no creo que no cierran, digamos, nada, o no lo sé, pero quizá pocas cosas, ¿no? Y está bien, sino que al contrario, es como, o sea, yo lo veo como una explosión, digamos, que que permitirá, digamos, que muchas otras personas empiecen a tirar del hilo y empiecen a
a aprovechar este trabajo para iniciar otras investigaciones que son pues, paralelas, complementarias, ¿no? Pero hablaba de la ambición. Yo creo que hay una ambición que me parece que podría parecer arrogante, yo creo que no lo es, que es, bueno, la ambición de la definición del paisaje, con la excusa del paisaje peruano, pero en realidad yo creo que no, o sea, creo que vais más allá, o que hay como, quiero llegar más allá. Yo no solamente quiero, o yo leo en el libro, no solamente la ambición de definir o de catalogar o de describir, a veces con muchísima precisión, el paisaje peruano, sino que también en el libro está la ambición de hacer, bueno, una nueva lectura de una nueva definición del paisaje que se salga de las que normalmente tenemos, ¿no? O las que normalmente conocemos y que básicamente están fundadas sobre los textos y los escritos que fundamentalmente se han escrito en el mundo occidental. Bueno, creo que es un reto formidable y que creo que sin ese reto, es decir, sin esa ambición, pues el libro se quedaría también como, bueno, pues como una especie de road movie, es decir, una pequeña aventura que dos personas han vivido, pero que, digamos, no llegan más allá, ¿no? Y, en quinto lugar, tenía aquí una pequeña reflexión sobre la conclusión. Claro, yo creo que el problema, es decir, yo entiendo esto que ha contado Reinaldo, es decir, bueno, pues al cortar en sentido transversal, pues los distintos niveles descubrimos, o nos descubre el libro, que los distintos niveles no solo se definen por sí mismos, sino que están ligados, que es imposible entender unos sin los otros, que hay estructuras culturales, económicas, de producción de alimentos, de deidades que los ligan en sentido vertical, digamos, a través de la sección. Y el libro, bueno, coloca encima de la mesa, pues, la pregunta de cómo lo hacemos, es decir, qué es lo que hay que hacer, es decir, cómo podemos evitar o cómo podemos construir o ayudar a construir el paisaje sin renunciar, pues, al progreso, a la mejora de las condiciones de vida de las personas que están viviendo en esos lugares, a las que desde luego no podemos renunciar de ninguna manera, y al mismo tiempo tenemos necesario conservarlas o hacerlas mínimamente sostenibles. Yo creo que donde me ha parecido que el libro, ya digo, seguramente porque no tiene esa ambición, sino que se queda, digamos, en la definición de ese paisaje, es donde todas estas capas de distintas cosas que sino que realmente ocurren, que tienen que ver, pues, con las estructuras económicas mundiales o globales extractivas, digamos, en el que se relacionan, pues, una cosa que ocurre en Toronto con una mina que está en el Perú, o con las cuestiones, pues, que tengan que ver con lo que decide el Banco Iberoamericano de Desarrollo para trazar no sé qué carretera que liga no sé qué puerto en el Atlántico con el Pacífico. Es decir, todas estas redes que se van como colocando una encima de la otra, ¿de qué modo pueden hacer que se alimenten de alguna manera una con la otra sin que se destruyan, ¿no? Claro, o sea, yo creo que esa visión de Berg, que es más compleja, que habla de, bueno, pues de entender el territorio como una totalidad, ¿no? Pues me parece que es el instrumento que coloca el libro encima de la mesa para que otros sigan trabajando en tratar de definir con más precisión determinados asuntos concretos que están también en el libro y tratar de llegar un poquito más lejos, ¿no? Bueno, y me hacía mucha gracia otra cosa, ¿no? Que yo lo cuento porque la verdad es que me siento como muy orgulloso. Yo soy de Albacete. Albacete es una ciudad bastante fea,
del sudeste de España. Bueno, no la conocéis y no creo que no os perdéis demasiado, bastante pobre, pero da la casualidad de que Humboldt estuvo en Albacete. Yo lo descubrí un día y me quedé, digo, ¿qué coño haría Humboldt en Albacete? O sea, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces digo, bueno, pues esto de ser de Albacete pues empieza a ser una cosa importante, ¿no? Humboldt entró en España caminando y recorrió la península ibérica desde Francia, pues iba a Cádiz a coger un barco, ¿no?, que le llevaría al Orinoco en uno de sus viajes, y entonces iba tomando notas altimétricas conforme iba caminando, ¿no? Entonces fue él quien descubrió que la península ibérica está constituida por dos mesetas y que esas dos mesetas pues, están una al norte, que está como a 1000 metros de altura, y otra al sur, que está como a 600 metros de altura, y en medio pues, está la cordillera central. Y, bueno, pues pasó por Albacete. Luego viajó a América, muchas veces, como conocéis, y también estuvo en Perú. Es decir, que en ese sentido me he sentido como ligado al libro a través de esa sección famosísima de Humboldt, porque si bien Humboldt no pudo hacer un dibujo tan bonito de Albacete, porque seguramente no había mucho que dibujar, pues me ha parecido que concentra de alguna manera pues, la fuerza que tiene el libro, es decir, la acción de caminar, que para un profesor como sois vosotros, y me parece un ejemplo buenísimo para los alumnos, la acción de anotar para entender, la acción de colocarse, digamos, en una posición, que en este caso es esta posición, digamos, esta mirada, no esta visión, digamos, por un lado transversal desde distintos puntos de vista, que corta también la disciplina en sentido transversal, pero por otro lado, por encima de todo, del mundo oriental, y por otro lado, la ambición total, es decir, la ambición de definir el paisaje una vez más, ¿no? Y luego, para terminar, traía aquí un librito, bueno, bonito, la verdad, no tiene especial valor, pero que tiene una cosa que me ha parecido también bonita y que me lo he traído desde Madrid para leerlo, porque es un libro de, bueno, una exposición en Madrid, pero tiene en las últimas 20 páginas, tiene las definiciones de paisaje de las siguientes personas: Zongbing, Xiaoji, Wang Wei, Qin Hao, Kou His, Sujime Goikoho, Wan Lu, Leonardo da Vinci, Francisco de Holanda, Karel van Mander, Sintao, Le Chevalier de Jacques, William Gilpin, Chateaubriand, Giacomo Leopardi, Camille Corot, Caspar David Friedrich, John Constable, Thomas Cole, John Ruskin, Oscar Wilde, Rilke, Unamuno, Cézanne, Wallace Stevens, Kenneth Clark, Martin Heidegger, Theodor Adorno, Hubert Damis, William Jenkins, Geoffrey and Susan Yellocky, Robert Smithson, Bernard Lassus, Walter de Maria, Gerard Richter, Dennis Cosgrove, Agustín Berg, Pierre Denaudot, Simon Sama, Alan Roger, Malcolm Andrews, George Didi Huberman and Kau Kellin. Y falta, obviamente, pues Jean-Pierre Crusoe y Sandra Barclays. Nada más. Bueno, muchas gracias por las palabras. Yo creo que tengo que empezar agradeciendo, ¿no? Bueno, a Reinaldo como decano actual de la FAO de la Católica, a Freddy Cooper, que era decano en el momento en que se inició la aventura, bueno, a Ginés por las palabras y el estudio del libro, y al equipo editorial, ¿no? A Víctor Mejía, que empujó el libro y gracias a él lo tenemos aquí hoy. A Michael, que se encargó del diseño gráfico del libro, que me parece muy bueno. Y contarles muy brevemente cómo se inició este proyecto, porque este proyecto se inicia colectivamente
con un grupo de profesores de la Católica que teníamos una cierta curiosidad por esta dimensión del paisaje y aprovechamos una oportunidad que fue la venida de Matías Klotz en uno de los jurados de proyecto de fin de carrera y que propone una colaboración entre la Universidad Diego Portales y la Católica del Perú, que termina, gracias a Claudio Magrini, que es director de la maestría que está asociada a la maestría que vamos a sacar, en la posibilidad de cursar la maestría en la Universidad Diego Portales. Y varios de nosotros toma como tema los proyectos de la IRSA, de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, y sus infraestructuras. Las infraestructuras o los proyectos de la IRSA que cruzan el territorio peruano son básicamente 3 carreteras transversales, justamente, que conectan el Perú con Brasil y en realidad conectan 2 océanos y se llaman las interoceánicas. Y cuando nosotros hacemos vamos a Chile y estamos estudiando sobre esta maestría de paisaje y territorio, muy poco tiempo antes se inaugura la Interoceánica Sur, que es la primera vía rodoviaria, es decir, que se puede rodar, que no es intermodal como las otras 2, que conecta San Juan de Marcona con el puerto de Santos y unimos el Pacífico y el Atlántico. Pero para nosotros peruanos no significaba solo unir el Pacífico con el Atlántico o Perú con Brasil, que no tenían antes ninguna comunicación terrestre, sino que también significaba unir por primera vez el Perú en su dimensión transversal y en su totalidad. Cabe pensar nomás que para ir de Cusco a Puerto Maldonado, antes de la construcción de la carretera, uno se podía demorar 2 semanas y ahora 3 horas, ¿no? Entonces, con Sandra decidimos irlo a visitar a Ángelo a Sao Paulo. No llegamos porque cuando llegamos a la frontera con Brasil nos faltaban todavía 5.000 kilómetros y sobre todo descubrimos una tal densidad en el tramo peruano que dijimos, bueno, el Brasil lo vamos a dejar para más adelante. En este recorrer y entender, para tratar de generar un proyecto, porque finalmente nosotros recorrimos para encontrar un lugar de proyecto para nuestra tesis. Y por supuesto nunca lo encontramos, pero lo que sí encontramos era la necesidad de, antes de plantear un proyecto, comprender cuál era el significado de esta sección transversal. Y recorriéndola, no caminando porque ya en coche nos demoramos 4 días, caminándola hubiese sido 1 año, fuimos registrándola sistemáticamente y dibujando y sobre todo uniendo todo lo que ya habíamos dibujado. Estos dibujos, no sé si se habrán visto las fechas, hay dibujos desde el 92 o 93 hasta ahora. Recién pudimos unir estos dibujos que habíamos estado haciendo desde hacía muchos años en este recorrer, ¿no? En este recorrer transversal. Y recorriendo transversalmente comenzamos a entender a Humboldt, con su famosa sección de los Andes,
comenzamos a entender a Pulgar Vidal y a muchos otros que han estudiado el paisaje desde sus disciplinas. Y entonces el reto fue, bueno, ¿cómo podemos entender el paisaje desde la arquitectura? Y el producto de eso, creo, es el libro. Y lo que me parece interesante de lo que dijo Ginés, que es la referencia a Bergh, que en realidad fue un autor que descubrimos muy avanzado en la investigación. Empezamos, por supuesto, con Maderuelo, con autores europeos que eran parte de la bibliografía, etcétera, y que en realidad terminamos en un orientalista porque era el único que podía entender las relaciones del paisaje de una manera que se asemejaba más a el entendimiento precolombino que cualquier otro autor europeo. Y entonces por eso hay un cruce de cómo alguien que ha estudiado el Japón y la China podía servir a investigar el territorio peruano. Y nada, y en esto yo quería salirme un poco de la explicación del libro. Yo creo que el libro hay que leerlo y además Reinaldo y Ginés ya lo han explorado bastante en eso. Yo quería plantear una cosa menos, más osada nuevamente, tratando de entender estos conceptos a través del dibujo. Yo creo que, y no por nada, pues he intercalado fotos tomadas por mí durante varios viajes, muchas de ellas durante el viaje de la sección transversal. Y hace poco, bueno, para los que no estuvieron en la presentación de la maestría, Ángelo mostró unos dibujos en sección de Sao Paulo y desde hace mucho tiempo que Ángelo y yo hemos estado conversando del interés de la síntesis del dibujo en la comprensión de territorios que pueden ser urbanos como Sao Paulo o territorios mucho más grandes como el peruano, para entender entender cuáles pueden ser las razones de la arquitectura. Y entonces ven un scotch ahí puesto, quería invitar a Ginés, que también ha trabajado en grandes proyectos de infraestructura, como el Madrid-Río, ¿no? el techado de la M30, y Ángelo también, que subas aquí, y que podamos establecer una conversación como solemos hacer los arquitectos. Creo que Ginés dijo en la presentación de su curso que los arquitectos solemos escribir muy mal, lo cual es cierto. El libro me ha costado un trabajo enorme. Leemos poco, pero por lo menos tenemos entrenamiento en observar y en dibujar. Y esta presentación creo que es incompleta si no dibujamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un experimento, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a tratar de conversar dibujando, ¿no? Javiera nos va a ayudar con voluntarios a poner un papel, y quería invitarlo a Ángelo. No, espero que tengan todavía fuerza una media hora para intercambiar impresiones. Me despido de Reinaldo. Gracias, Reinaldo. Gracias.
y empezar a conversar no del libro, sino de lo que generó el libro, ¿no? Yo creo que una cosa en común que descubrimos Ángelo y yo es que la sección muchas veces es mucho más importante que una planta y que Sao Paulo se entiende en sección y el Perú también se entiende en sección y no en planta. Entonces... bueno, yo antes de que termines, tengo esto. Yo sigo creyendo que habéis hecho el viaje andando, ¿eh? O sea, que me da igual lo que hayas dicho, no lo considero, y me da envidia el viaje que hicisteis andando. Y tardasteis un año, como has dicho. Sí, casi. Yo quería, Ángelo, para empezar, hay dos cosas que aprendí muchísimo de Ángelo cuando nos conocimos hace muchos años, hace como 11 años, nos conocimos en un lugar improbable que es Chiclayo, ¿no? No nos conocimos ni en Lima ni en Sao Paulo. Y aprendí mucho de Ángelo conversando y dibujando, en donde Ángelo me contaba el proyecto que creo inició o participó tu padre de unión de las cuencas del Amazonas con el... De Paulo. No, de Paulo, bueno, su padre intelectual, de unión de las cuencas del Amazonas con el Río de la Plata y de cómo eso era un proyecto que podía ser entendido como un proyecto de arquitectura, como tu sección de Sao Paulo, que con 4 estrategias, acá hay mucha gente que no ha escuchado, cómo con 4 estrategias proyectuales podemos entender una ciudad enorme de 20 millones de habitantes y tuvimos la suerte, Sandra y yo, en una de las visitas de Sao Paulo, de recorrer con el libro que hiciste sobre estas 4 estrategias, seguir este recorrido y ver los lugares donde estas estrategias podían darse. Entonces, yo creo que también nos podemos parar y te invito a empezar a dibujar. Y Ginés también con esta idea de cómo, de cómo encarar un proyecto de infraestructura tan dura como puede ser el techado de una carretera involucrando el paisaje y la arquitectura, ¿no? Por las cosas que estaba escuchando aquí, yo podría decir que la América se fundó así, con una línea, ¿no? Que Tratado de Tordesillas. Es muy interesante porque el sentido longitudinal que comentaba Reinaldo estaba puesto no modo como España y Portugal dividieron el mundo en 2. Pero si metemos la América aquí, que tem esta forma um pouco de um esquadro de 30 graus. E aqui, quando chega em Peru, hace um desvio aqui, assim, um pouco assim. E aqui América. Pero este projeto que tu comentavas, então, São Paulo está mais ou menos aqui, Lima por aqui, aqui na Amazônia, Peru termina justo em Equador, então o rio Amazonas está muito ubicado neste ponto aqui, hace um arco, uma pendente aqui, se
muy cerca de Orinoco. Entonces, aquí un poco Montevideo ingresa el río Paraná. Este projeto que tu comentabas, porque o famoso arquiteto Paulo Mendes da Rocha, seu papá era um professor, diretor da Escola Politécnica de São Paulo, com uma especialidade em canales e coisas. Mas são temas que todo eu não saberia jamais se não encontrasse como minha atividade de professor, arquiteto, a uma pessoa que se chama Delijaikov, que é um professor que ensina na Universidade de São Paulo comigo, que é um apaixonado de los rios. Então, todos que escutei é muito de trabalhar com ele. Pero o projeto de Papá de Paulo está em fazer esta conexão, que a bacia, a cuenca do Amazonas por um afluente aqui e a cuenca do Paraná por aqui. De verdade, em Brasil temos 3 cuencas principais, não? São 3 cuencas, que São Francisco, Amazônia e Paraná. Então, esta é uma conexão importante, e esta é uma conexão importante. Então, se pode fazer aqui Orinoco, Amazonas e Paraná. Há um projeto para isso, Oriamaplá, se chama. Pero outra coisa interessante é que Brasília está ubicada aqui. Ponto que se poderia pensar um anilho que juntasse estas 3 cuencas do Brasil. Então, um pouco era este o projeto que te comentava, não creio, naquele momento. Pero é uma coisa interessante que se funda com uma divisão que creio que sabiam já, pero que há uma coincidência com uma barreira natural muito importante, não, muito intransponível, que é a cordilheira. Pero isso que é muito lindo de lo que comentou Reinaldo, que a mirada que existe está no sentido transversal, porque o sentido norte-sur, para mim, é sempre, de certo modo, está assim, um pouco, podemos dizer, porque é o sentido histórico, porque também os incas estavam assim. O Império Inca se desenvolvava aqui, no altiplano, 2500, não sei. Pero há uma coincidência, porque a cordilheira, Tordesilhas, pero aqui é espanhola, aqui é portuguesa. Então, o sentido transversal, para mim, o que é mais lindo é que rompe os vícios de nosso passado colonial, que nos separou sempre em 2 partes. Então, é o sentido que indica a comunicação e tudo. E, claro, a parte de Atlântico, que era sempre muito importante, porque fazia a conexão com a Europa, com o fortalecimento dos países asiáticos, hoje aqui Pacífico começa a ter uma importância muito grande, que a conexão se vai fazer. Sim. É interessante porque o canal de Panamá é muito norte-sur, não? E aqui podemos fazer algumas vezes como Santos, Antofagasta, há muitas conexões possíveis, ou Guayaquil, Belém do Pará, por el Amazonas, não sei. Pero esse é um, por favor. ¿Puedo dibujar en tu...? ¿Podría me mostrar la sección de...? La interoceánica que tomamos nosotros era más o menos esta, ¿no? Y nosotros llegamos hasta aquí, ¿no? Pero digamos que en este tramo
para nosotros, que por supuesto todos conocemos, pero siempre lo relacionamos como costa, sierra y selva, o sea, seguimos en este registro más o menos norte-sur, vamos a simplificar, como unas capas o layers, y cuando llegamos a la Amazonía sabemos que el otro lado sigue el Brasil y listo, ¿no? Pero lo que nos impresionó mucho del dibujo de Humboldt era que si esto lo consideramos en sección, esto es mucho más interesante porque es esta línea que es el horizonte y el más o menos, ¿no? Y acá está Angelo y acá estamos nosotros, ¿no? Y que recorrer de aquí, por lo menos hasta aquí, ¿no? Fue una experiencia increíble, porque uno se da cuenta, o sea, en sección uno comienza a poder explicar muchísimas cosas, ¿no? Como que tenemos 100 kilómetros aquí, 100 kilómetros aquí, y 100 kilómetros al oeste y llegamos a menos 5.000, ¿no? Y 100 kilómetros al este y llegamos a más 5.000, ¿no? Donde está Lima. Y que toda la riqueza del Perú consiste en su problema, que es la verticalidad. O sea, la verticalidad es hoy día el principal problema del Perú, ¿no? Falta de comunicación, tener que subir. Las interoceánicas no funcionan muy bien porque justamente para ir de Sao Paulo a Lima hay que subir hasta 5.000 metros de altura para luego volver a bajar. Pero en realidad ese es el gran potencial. Es decir, la verticalidad es a la vez el gran problema y la gran oportunidad que tiene el Perú, ¿no? Porque no es lo mismo una altura en una latitud fuera de los trópicos que esta misma altitud dentro de los trópicos, ¿no? Lo que hace que si nosotros trazamos cortes a lo largo del Perú, siempre vamos a tener los mismos pisos, estoy simplificando, pero vamos a tener los mismos pisos ecológicos en todas las regiones. Y claro, y por eso para nosotros fue muy importante haber leído a Pulgar Vidal con sus 8 regiones del Perú antes de hacer este recorrido. Y de saber, por ejemplo, que en tiempos precolombinos uno podía hablar de, por ejemplo, la región quechua, que podía estar a 3.000 metros, y cuando tú dices región quechua puede ser aquí, aquí o acá, o sea, es decir, la latitud no importa, la altitud ya te determina qué cultivos puedes tener, qué tipo de paisajes tienes y qué tipo de producción hay, ¿no? Entonces, este cambio radical entre una orientación por puntos cardinales y orientación por altimetría, ¿no? Nos parecía que fue una cosa que descubrimos en este viaje, ¿no? Y que analizamos en este viaje. Y la otra cosa que me parece interesante con respecto al Perú-Brasil es que nosotros tenemos un sistema hidrológico, por lo menos nosotros en la costa, que es muy parecido al de Chile, que es una serie de pequeños ríos, ¿no? Tenemos que ir a la Amazonía para encontrarnos con estos grandes ríos y grandes cuencas fluviales, ¿no? Y que fue justamente en estos pequeños ríos que se crearon las condiciones para
el nacimiento de unos focos originales de la agricultura. O sea, cómo una situación de relativa escasez puede producir, como es un río pequeño, puede producir una cultura muy sofisticada, ¿no? Que también tenía las limitaciones de encontrarse aislada una de otra, ¿no? Cada río tenía una cultura distinta. Pero la idea era cómo nosotros podemos entender esto como arquitectos, en el sentido de que todas estas observaciones, que pueden ser muy geográficas, muy hidrológicas, o del orden de la hidrología, del orden de la topografía y geografía, cómo pueden ser interpretadas por nosotros en clave arquitectónica, ¿no? Cómo generan proyectos, ¿no? No sé si, Ginés, tú puedas... Es que esto de no hablemos de América, porque yo sé que no vas a poder... Creo que... No, hay una cosa que a otra escala completamente diferente, ¿no? Tú has mencionado la experiencia que hemos tenido nosotros en la ciudad, en realidad una escala, pues, bueno, grande, digamos, para la ciudad, o para un arquitecto, pero muy pequeña, pues, en relación a esto que está aquí dibujado, ¿no? Pero que tiene algo que ver, y es que, pues que el proyecto urbano, digamos, en una escala más o menos grande, también depende en gran medida de lo que ocurre por debajo de la línea de la cota cero, es decir, que todo lo que ocurre relacionado con los niveles freáticos, con las instalaciones urbanas, con la geología sobre la posibilidad de hacer túneles o no, la posibilidad de mover las tierras o no, sobre las redes que están tejidas, digamos, en las ciudades, pues digamos que tienen una presencia sobre la superficie que es como invisible, ¿no? Pero que sin embargo pues tienen una importancia enorme. Entonces, seguramente en esa sección que ha dibujado Ángelo de la ciudad de Sao Paulo, habría que dibujar también todo lo que está por debajo de la cota, digamos, cero, porque todo eso que se ha ido haciendo de una manera acumulativa, pues acaba teniendo, digamos, casi como una presencia geográfica, digamos, respecto del territorio. Y que cuando uno maneja o hace este tipo de proyectos, pues reducidos, ¿no? Ya digo, pues en la escala de 10 kilómetros, por decirlo de alguna manera, pues en realidad también tiene que entrar, digamos, a saber qué es lo que ocurre en la sección. Que lo que pasa por arriba es lo que, digamos, tradicionalmente se ha visto como objeto del diseño urbano, pero sin embargo, digamos que la lectura de la arquitectura del paisaje, en cierto modo, ha empezado a pensar que también lo que está por debajo de la cota cero, que muchas veces tiene que ver, pues ya digo, con la geografía y con la estructura, por ejemplo, fluvial, pues de las ciudades, ¿no? O sobre la cual las ciudades se han ido construyendo, pues tienen una importancia enorme y que seguramente pues hemos ido olvidando, y que una gran parte de la catástrofe que ha ocurrido en los crecimientos, digamos, más o menos desordenados, desde luego en Europa, pues es consecuencia de la generación de formas que no tenían, urbanas, digamos, que no tenían nada que ver con lo que ocurría de abajo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a lo que tú estabas diciendo, es decir, que aquí tú puedes leer, digamos, cuál es la arquitectura que tú puedes leer aquí, ¿no? Pero yo creo que vosotros también, o sea, que quizá has obviado una cosa que me parece esencial, y es que esto está lleno también de construcciones, es decir, que aquí hay muchos restos, hay una acumulación muy grande de arquitectura que de alguna manera ya incorpora todo, es decir, que tú en realidad estás leyendo las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado estás leyendo el territorio y estás entendiendo cómo están relacionados esos pisos ecológicos y biológicos, pero también esos pisos han ido, digamos, materializándose en determinados modos de asentamiento, en determinados modos de adoración, y esos objetos que tienen muchas veces la escala más menuda de la arquitectura también te dan muchas claves para poder volver otra vez al territorio. Es decir, que hay como una ida y una vuelta que yo creo que en ese sentido Humboldt no tenía en la cabeza, porque él, lógicamente, pues es el primero que entiende que efectivamente no puedes entender el territorio si no vas
sabiendo qué es lo que está pasando aquí y aquí y aquí, y luego en un lugar tan extremo como este, que lo has contado muy bien, ¿no? De menos 5.000 a más 5.000, vosotros le habéis añadido una capa más que tienen que ver con la cultura, y es que, bueno, pues hay ahí muchas cosas que lo contienen todo, que ese es un poco el asunto que yo creo que dice el libro, básicamente, es que cada uno de los objetos que uno encuentra aquí, en él puede ver, digamos, como la totalidad de la sección, que yo creo que es lo que me parece más bonito del descubrimiento que el libro hace, ¿no? No sé, claro, yo me siento complejado con estas cosas, ¿no? Así como, tal, o sea, no sé, no me atrevo a dibujar nada porque quizá pues está tan pequeñito tal que no. Pero aumenta la escala. No, una cosa que me parece muy interesante. No, un punto donde estaba fácil. Sí, porque después era todo plano. Sí, claro, mucho más aburrido. Estaría. Yo creo que tenía algo interesado el viaje también, ¿no? No, pero es interesante porque este plano que es así, ¿no? Porque ese comparo con, sabe que una vez Álvaro Siza Vieira, sí, cuando se fue a São Paulo por la quinta vez, que comentou, ahora empiezo a ver que hay una grafía en la ciudad. Porque mucho más, porque se compara en este plano que está perfeito, ¿no? La cordilheira, pero mismo se compara São Paulo y Rio de Janeiro, no se ve, pero la sección que para mí fue como muy importante fue ver esto, ¿no? Porque cuando se lee esto, y aquí o Vale de um Rio, Tamandateí, o Vale de Rio Anhangabaú, pero lo que é muito evidente é que isso era assim. É que era no solo platô que lo cavou a velocidade de um arroio muito chico, pero muito veloz, pero que é a cidade formal, e aqui a cidade de los imigrantes, de los pobres, de los... Entonces, para mim é muito interessante pensar, não? Porque há uma rivalidade, às vezes São Paulo, Rio de Janeiro, sempre uma certa competição, mas eu posso ser assim. É dizer que isto é Rio de Janeiro. E que em secção transversal, em uma abordagem social, los que fuimos expulsados bajo en dirección al río a São Paulo, nos expulsaron hacia arriba en dirección a la montaña en Rio de Janeiro. Aquí están las favelas, aquí están. Es muy como las cosas condicionan, es como un cambio de escala, ¿no? Como hace lo que aparentemente no tendría importancia, que empieza a definir tanto quanto aqui, pero claro, não cambia o clima, não cambia lá, pero em escalas distintas são. Pero uma coisa que pensava também, é claro que há uma quase que uma reivindicação muito muito justa, que a arquitetura poderia conquistar um abordagem mais largo, mais com a infraestrutura e tudo, que passará, seguro. Pero, por outra parte, creio que este modo de compreender também aparece em projetos muito mais chicos, não? Como outro cambio de escala, em lugar da memória, eu não creio que poderiam desenhar sem as conversações que tinham sobre estas coisas. Então, há como um reflejo de uma compreensão que é muito mais larga em trabalhos que são muito chicos, muito específicos, muito bem ubicados. Ver edifício aí em uma bajada, não sei como se chama exatamente. Sí. Pero, Ángelo, yo creo que yo te pediría que hagas un corte más. El de la casa en Sao Paulo, la casa de vacaciones de Sao Paulo.
que sí. creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver también en cómo una... No puedo contar aquí. O sea, cómo un proyecto tan pequeño como una casa puede generar reflexiones a nivel urbano como la que hizo Angelo, ¿no? Voy a hacerlo aquí en la escala de... Estos son 10 metros de largo, 6 de alto. Interesante un poco lo que decía tú, porque aquí está el Nivel freático. No, a nivel de la calle. Aquí está la calle. Pero este es un terreno donde no hay retiros y se puede construir 6 metros. Aquí el este, aquí oeste. Entonces se compraron eso para hacer una piscina, pero sabían que aquí tendrían sombra a la mañana, toda la mañana y la tarde entera de otra parte. Entonces era un poco eso, que lo que está abajo, lo que está arriba. Entonces la superficie de la calle está aquí, pero la superficie de la luz está definida por la ley, 6 metros arriba. La napa freática, 2 metros y medio abajo, porque está muy cerca del río. La capa como de suelo donde se puede apoyar la fundación es 14 metros abajo. Los aviones pasan 800 metros arriba. Aquí estamos no cone de aproximación del aeropuerto. Entonces lo que hicimos es que para hacer la pileta, que era el programa principal, tendría que ponerla acá, como esta es la pileta, aquí. Está como aquí a un otro espacio, que es como un solario, que colga uma parte. Entonces hicimos así. Eso es lo que se relena de agua. Está un poco flotante, ¿no? Entonces, porque el nivel de la luz estaba definido aquí. Es para tener sol todo el día, vamos, la subimos un poco. Un poco. Talvez. Pero, sabe, te puedo comentar una cosa, porque estas relaciones, às vezes uno não la hace de um modo muito consciente. Talvez não sei se ajuda, pero uma coisa que me surpreendeu muito, porque quando eu pensava na cidade de São Paulo assim, e decía as operações, e depois amei isto quando a parte baixa se mete aqui como infiltração, pero antes le amava cueva. E isto então ciudad cueva, ciudad aérea. Eu uma vez me fui a mostrar umas casas em Buenos Aires, e Fernando Diez, não sei se te comentei, Fernando Diez, que é editor de Suma, vino há muitos anos, como, não sei, 16 anos. E depois de la charla me vino e comentou: e por que tu haces as casas todas mitad cueva e mitad espaçonave? E eu nunca la tinha pensado assim. E depois creia que, porque estava tanto com a cabeça nestes temas, que talvez contaminasse um pouco de um modo que depois me pareceu muito positivo. Pero é muito lindo, porque encontrar às vezes um crítico de arquitetura nos hace arrojar como 10 anos, não? Porque tem que tardaria demasiado. Então, eu creio que há relações assim, sempre, e que é muito importante considerar em escalas distintas, pero não sabe exatamente em que escala esta compreensão vai atuar, porque
é um modo de compreender, de ver o mundo, não? Como sempre, creio que passa assim. Yo creo que es hora de dar por finalizada la... Posso fazer um comentário Sí, mais? sí, claro. Não, é muito rápido, mas queria compartilhar uma coisa, uma experiência que vi e que para mim foi marcante, não me olvidei mais, como não olvidar-se para mim é importante, porque sempre quando uno estuda se tem a impressão de que tem que acordar-se de todo, pero creo que o que hacemos, olvidar-se, é um filtro muito confiável. Então, pero esse eu vi quando Paulo, há 18 anos, porque Paulo Mendes da Rocha iba a cumprir 70, então lo abriram a possibilidade de fazer uma defesa como professor titular da Universidade de São Paulo, porque se quedou até o fim de sua vida como o mais baixo professor. Sim, e lo echaram por 14 anos durante a ditadura. E quando hizo a defesa, uma das pessoas da jurado era Milton Santos, que é um geógrafo impressionante, uma maravilha dele. E Milton Santos disse uma coisa muito boa, que creio que muito relacionado com a paisagem como construção e coisas assim. Que começou falando assim que ele que às vezes lhe parecia que a ele como geógrafo que se sentia um pouco um arquiteto, porque os dois se ocupavam sempre do espaço. Então dijo, pero os arquitetos creio que são muito privilegiados, porque eles podem projetar os espaços que querem ver ou estudar. E nós outros, os geógrafos, temos que nos conformar com o que a natureza nos regala. Então dijo, pero será que seríamos capazes de ver o que a natureza nos regala se os geógrafos não o descrevissem? É muito, muito bueno. Ok. Bueno, muchas gracias por venir y nada, ha estado bastante intenso y bueno, agradezco a Ginés y a Ángelo por haber venido de tan lejos para esta presentación. Ok, gracias a todos.